porque en base de estos esfuerzos efectivos, estos son esfuerzos efectivos verticales, ¿ya? Donde nosotros hacemos el análisis del esfuerzo de forma vertical. También tenemos esfuerzos efectivos de forma horizontal, pero eso lo van a ver en mecánica de suelos 2, donde para poder calcular el esfuerzo total o esfuerzo efectivo horizontal, necesitan tener como dato el esfuerzo efectivo vertical, que es lo que vamos a aprender en este capítulo. ¿Ok? Entonces, si en el examen del segundo parcial y el final ustedes no me resuelven este ejercicio o el ejercicio del examen, de la pregunta del examen, pues de seguro que no les va a alcanzar nota, porque coloco un buen puntaje al ejercicio de esfuerzos efectivos. Entonces, sí tienen que aprender bien este capítulo. ¿Ok? Vamos a iniciar con los conceptos. Como les decía, el principio de esfuerzos efectivos es probablemente el concepto más importante de la ingeniería geotécnica, ¿no? Entonces, no solamente porque van a ver en mecánica de suelos 2, sino porque para poder realizar diseños de muros de contención, realizar análisis de estabilidad de taludes, que es lo que justamente van a ver en mecánica de suelos 2. Y en la vida real vemos mucho sobre análisis de estabilidad de taludes, diseño de muros de contención. Entonces, es importante, por eso, determinar lo que es los esfuerzos efectivos. Un cachito. Después voy a devolver la llamada. Y bueno, entonces, realizando un análisis en el suelo, vemos que, y hemos podido también observar que el suelo es una estructura esquelética de partículas sólidas que están en contacto entre sí, que van formando un sistema intersticial de interconexiones entre los espacios vacíos y los poros que se van generando entre los espacios vacíos. Estos poros, ¿sí? Están parcialmente o totalmente llenos de agua. Y es lo que habíamos nosotros definido cuando están parcialmente con agua. Son suelos que están en estado húmedo, seco, saturado. Los que tienen los poros parcialmente llenos de agua. Parcialmente. Eso no tienen que equivocarse, porque si ustedes no tienen el concepto claro cuándo es un suelo húmedo, cuándo es un suelo saturado y cuándo es un suelo seco, se van a equivocar en los ejercicios. Vuelvo a repetir, ustedes no aprendan los ejercicios mecánicamente, agarren y entiendan el concepto, analicen los resultados, interpreten los resultados. Entonces, yo puedo, hacer una pregunta muy sencilla, pero en base a un concepto que ustedes tendrían que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, qué sé yo, si por ejemplo les digo, tengo un suelo parcialmente con los poros parcialmente llenos de agua y debemos determinar el peso específico digamos, saturado, ¿estaría correcta la pregunta? ¿Qué podrían responder? No podrían calcular el peso específico saturado porque ustedes tienen el dato del suelo parcialmente con los poros llenos de agua. Eso significa que es un suelo húmedo y no podrían ver de calcular un peso específico saturado porque el suelo no está saturado. Entonces tendrían que determinar el peso específico húmedo y no el peso específico saturado, ¿no? Preguntas como esas donde ustedes tienen que ver. O sea, si le estoy pidiendo el peso específico saturado en un suelo húmedo, entonces, ¿cuál sería la respuesta? No se puede calcular el peso específico saturado en un suelo húmedo, con los datos de un suelo húmedo, ¿no? Entonces, por ahí
estoy dejando entender cómo quiero que ustedes estudien. No lo hagan mecánicamente, hagan entendiendo bien los conceptos, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros tenemos a los poros que están llenos de agua o los poros que están parcialmente llenos de agua, pues podemos tener la determinación de lo que son los esfuerzos efectivos. Y sabemos que en los suelos, en los diferentes proyectos, pueden estar en estado húmedo, pueden estar en estado seco, y pues por ello que es importante poder determinar estos esfuerzos efectivos. ¿Por qué esfuerzos efectivos? Porque justamente los esfuerzos efectivos van a tomar estas condiciones para poder ser calculados. Ya vamos a ver más adelante cómo se involucra esto en el concepto de esfuerzos efectivos. Entonces, tenemos, y ustedes también saben esto, a los suelos saturados con agua, donde todos los espacios vacíos están llenos de agua y tienen 0 de aire. Los suelos secos son los que tienen todos los espacios vacíos con aire, ¿no? Y 0 de agua. Y los parcialmente saturados son los que tienen cierto porcentaje de agua en los espacios vacíos y otro cierto porcentaje de aire en los espacios vacíos, ¿no? Entonces, en las 3 condiciones podemos determinar los esfuerzos efectivos. ¿Cómo? Considerando justamente el concepto de cuándo el suelo está húmedo, cuándo el suelo está saturado, cuándo el suelo está seco. ¿Ok? Ahora, los ingenieros nos llamamos esfuerzo total a la suma de los esfuerzos absorbidos por todas las fases del suelo que éste puede absorber cuando nosotros, puede ser, cuando nosotros aplicamos una carga, cuando nosotros realizamos alguna excavación. Nosotros, ¿dónde está mi lápiz? Nosotros, cuando hacemos un análisis, generalmente estamos hablando de un perfil estratigráfico, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar mi esfuerzo total en este punto, voy a considerar esos estratos que están encima de ese punto. Entonces, voy a determinar el esfuerzo, ¿sí?, que se va a ir generando por cada espesor hasta llegar hasta este punto, ¿ya? El esfuerzo total, en su concepto general, es igual al peso sobre el área, ¿ya? Pero este peso nosotros lo podemos también determinar como, en función al peso específico, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Exacto, peso específico por volumen sobre el área. Pero el área acá, este volumen lo vamos a convertir a volumen por, perdón, área por, aquí lo voy a borrar porque ya no me queda espacio. Este volumen se convierte en área por altura, ¿sí? Entonces esta área con esta área se van a ir y voy a tener que el esfuerzo total va a ser igual al peso específico por la altura. ¿Qué peso específico? El peso específico del suelo. Acá, si quiero determinar el esfuerzo total en el punto A, ¿qué tengo? Este suelo que lo voy a denominar 1 y este lo voy a denominar 2. Entonces voy a tener este peso específico de este suelo por su espesor, que es la altura. Entonces voy a tener ese, que sería para ir por orden, este suelo 1 por su espesor, más este suelo 2 por su espesor. Entonces agarro, digo, el mismo peso específico, pero del suelo 2, ahora, por su espesor, ¿no? Que seguramente va a ser otro. Entonces, mientras más estratos tengamos, tenemos que considerar todos los estratos que se tienen sobre este punto que estamos analizando, ¿no? Entonces,
Ese es el concepto del esfuerzo total. Es el peso específico del suelo por su espesor, ¿no? Y debemos considerar la suma de todos los esfuerzos que se van a generar o sea, sobre este punto. ¿Ok? El esfuerzo total global se descompone en dos esfuerzos, el esfuerzo total vertical y el esfuerzo total horizontal. El esfuerzo vertical, a diferencia del esfuerzo horizontal, es influenciado por las fuerzas gravitacionales, por eso es que es vertical, y por consiguiente por el peso mismo del suelo, y además elementos que se encuentren en o sobre este, ¿no? Por ejemplo, si yo, qué sé yo, voy a tener alguna estructura acá, entonces voy a tener una carga distribuida. Entonces, además de los espesores de cada estrato, voy a tener que tomar en cuenta esta carga distribuida para considerar en el cálculo del esfuerzo total, ¿no? En cambio, el esfuerzo horizontal es influenciado por fuerzas laterales del terreno. Entonces, si nosotros queremos calcular, solamente para que sepan, ¿ya? El esfuerzo horizontal, por color. El esfuerzo horizontal es el mismo, pero con nomenclatura H. En el terreno debemos calcular el esfuerzo total vertical y multiplicar por un coeficiente que ustedes ya van a ver eso en mecánica de suelos 2. Pero a lo que quiero llegar es que cuando ustedes necesiten calcular el esfuerzo horizontal, necesitan previamente calcular el esfuerzo total vertical. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que ustedes puedan entender bien el concepto de los esfuerzos efectivos, que es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, que es lo que vamos a ver en este momento. El concepto, ¿dónde está? Presión de poros. Entonces, como sé que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, entonces vamos a ver cuál es el concepto de presión de poros. Entonces, la presión de poros es la presión inducida en el fluido. Un cachito, alguien pregunta sobre las diapositivas. Les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Ahí ya alguien dice que está en el Classroom del 2020. Bueno, es la presión inducida por el fluido, ya sea agua o aire, cuando está húmedo, ¿no? Tenemos agua y aire. O sea, agua, solamente del agua cuando tenemos el suelo saturado, ¿no? El fluido en los poros es capaz de transmitir esfuerzos normales, pero no esfuerzos cortantes, por lo que no tiene la componente de corte y es por esta razón que la presión de poros se conoce también con el nombre de esfuerzo neutral o presión neutra. Ya una vez que conozcamos cuánto es el valor del esfuerzo total y cuánto es el valor de la presión de poros, se podrá entender mucho más fácil cuál es el concepto del esfuerzo efectivo. Entonces, el esfuerzo efectivo es igual a la diferencia del esfuerzo total menos la presión de poros. Aproximadamente en 1943, Terzaghi demostró que para un suelo saturado, el esfuerzo efectivo en cualquier dirección puede definirse en forma cuantitativa como la diferencia del esfuerzo total y la presión de poros, como lo que les acabo de mencionar, ¿no? La nomenclatura, el esfuerzo efectivo, sigma con un apóstrofe, que lo convierte en efectivo. El esfuerzo total es simplemente sigma y la presión de poros es U minúscula, ¿ok? Esas son las nomenclaturas que debemos utilizar. Y bueno, cuando nosotros hablamos del cálculo del esfuerzo efectivo,
necesitamos determinar por separado el esfuerzo total y la presión de poros. Por separado, porque el esfuerzo total está debido al esfuerzo que genera la masa de suelo o el peso del suelo. Y la presión de poros está debido a la presión que genera el agua en el suelo. ¿Ok? Entonces es distinto el concepto y por tanto se hacen los cálculos de manera independiente. ¿Ok? Nuevamente hablamos del esfuerzo total. Para poder llegar a la ecuación que ya les he explicado, pues lo que se hace es agarrar una columna unitaria de suelo con una determinada altura y agarrar esa columna unitaria, el peso de esa columna unitaria y dividir entre el área, ¿sí? Eso es lo que he realizado acá y lo que les he explicado, ¿no? Entonces sabemos que este peso pues se puede reescribir o transformar en función al peso específico del suelo por la altura, simplemente despejando del concepto del peso específico, ¿no? Entonces sé que el peso ahora es peso específico por por el volumen, ¿no? Y hemos dicho que ese volumen es igual al área por la altura y por tanto, cuando nosotros hagamos la simplificación entre el área de la parte superior sobre el área de la parte inferior, vamos a tener este concepto. Y yo les he explicado de manera más fácil. Ahí está el esfuerzo total vertical es igual al peso específico del suelo por su espesor. Y si tenemos varios estratos, vamos a ir sumando todos los estratos que están encima del punto donde estamos haciendo el análisis. ¿Ok? Respecto a lo que es la presión de poros de agua, el mismo concepto. La presión está debido al peso del agua sobre el área. Entonces, el peso del agua va a estar calculado en función al peso específico del agua, ¿no? Entonces, vamos a decir que está mal en este. Está mal. Esto no está bien. La presión de poros es igual al peso. Se ha debido cortar la imagen o algo acá. Esto, ¿no? Pero el peso del agua lo vamos a determinar a partir del peso específico del agua, que es igual al peso del agua sobre volumen del agua. Entonces, si quiero despejar peso del agua, va a ser igual, como decíamos hace rato, algo parecido, peso específico del agua por el volumen del agua, por el área. ¿Sí? Solamente que aquí vamos a convertir el peso específico del agua, se mantiene por el volumen del agua, que es igual al área por una altura, pero esta altura no es la del espesor, es la altura piezométrica, es la distancia del punto donde estamos analizando al nivel del agua, ¿ok? Sobre el área. Y simplificamos área y tenemos esto, pero lo voy a anotar por acá, que es la presión de poros al final va a ser igual al peso específico del agua, no se olviden, ¿eh? La presión de poros se calcula en función o debido al agua, entonces este peso específico sí, siempre va a ser peso específico del agua, por la altura piezométrica. ¿Por qué la altura piezométrica? Porque nuevamente estamos considerando la presencia del agua en los estratos, ¿ok? Y ese sería el concepto de presión de poros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, básicamente, esos conceptos son los que ustedes deben conocer para poder realizar los ejercicios.
Ahora, que vamos a tener diferentes casos para poder determinar el esfuerzo efectivo, vamos a tener diferentes casos. Vamos a tener casos en los que tengamos que aplicar una carga, casos en los que vamos a tener también el dato de una presión, de un piezómetro, y casos en los que vamos a determinar esfuerzos efectivos en condiciones iniciales, en condiciones a corto plazo, que vamos a ir explicando caso a caso. Y también vamos a tener los casos en los que vamos a tener estratos donde se va a presentar ascenso capilar. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son las aplicaciones del esfuerzo efectivo para los propósitos ingenieriles? Pues simplemente era lo que hace un momento les explicaba. O sea, ¿por qué es importante en todo caso la determinación del esfuerzo efectivo? Entonces, el concepto del esfuerzo efectivo influye en gran parte en el comportamiento del suelo. De ahí es que la aplicación de estos criterios en obras civiles es de gran importancia. El uso más común que se presenta para donde se requiere el cálculo de los esfuerzos efectivos es en el diseño de presas, en diseño de terraplenes, diseño de diques, ataguías o estructuras similares de retención de agua, ¿no? Además, también se requieren en obras donde se van a realizar excavaciones en el terreno, y pues también cuando vayamos a hacer diseño de muros de contención, es decir, porque para poder calcular o diseñar un muro de contención necesito determinar los esfuerzos horizontales, pero para calcular ese esfuerzo horizontal necesito previamente calcular el esfuerzo vertical, entonces, que sería el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Con esos conceptos, ahora nos vamos a ir a un ejercicio muy sencillo, que sería este. El más sencillito. Vamos a empezar con los ejercicios más sencillitos para que ustedes puedan entender. Entonces, hemos dicho que el esfuerzo efectivo es la diferencia del esfuerzo total menos la presión de poros. Concepto. Hemos indicado que este esfuerzo total es igual al peso específico del suelo por su espesor. Concepto. Y que la presión de poros es igual al peso específico del agua por la altura piezométrica. Otro concepto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver este ejemplo que habla de un suelo. Acá, este es un perfil con un solo tipo de suelo, ¿ya? Solamente que tiene un nivel freático que está ubicado a 3 metros del nivel de terreno. Por lo que tengo un peso específico húmedo y tengo un peso específico saturado, ¿ya? Eso es algo que también deben entender. Donde se encuentra el nivel freático, de ese nivel para abajo, todos los suelos están saturados. Absolutamente todos, ¿ya? Y lo que se encuentre sobre el nivel freático, el suelo puede ser que se encuentre húmedo o puede ser que se encuentre seco. Eso también lo habíamos visto en los conceptos del primer capítulo. Ahora los vamos a aplicar en ejercicios prácticos. Entonces, tenemos un solo suelo, un perfil formado por un solo tipo de suelo, donde tenemos el nivel freático a 3 metros de profundidad, por lo que tengo un peso específico húmedo, que es 20 kilonewtons metro cúbico, y tengo un peso específico saturado, que es 22 kilonewtons metro cúbico. Vamos a determinar el esfuerzo efectivo en todo el perfil estratigráfico, ¿ya? Puedo determinar el esfuerzo total en todo el perfil estratigráfico o puedo determinar en un punto X que yo quiera determinar, ¿ya? Generalmente lo que hacemos es graficar en todo el perfil estratigráfico para tener toda la información respecto a los esfuerzos totales, a la presión de poros y finalmente al esfuerzo efectivo en todo el perfil estratigráfico, ¿ok? Vamos con el concepto. Primero,
para poder calcular el esfuerzo efectivo, necesito el esfuerzo total. Calculo el esfuerzo total. Y hemos dicho que es igual al peso específico del suelo por su espesor. Entonces, en este primer punto, ¿puedo tener algún esfuerzo? No habría ningún esfuerzo porque no tengo ningún suelo, ninguna carga que genere ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ahí 0. Ahora, el cálculo se realiza donde presenta el nivel freático y donde presenta un cambio de estrato. En este caso, pues como no tengo otros estratos, pero sí tengo el nivel freático, vamos a calcular a ese nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo en este punto? ¿Cuánto es el peso específico del suelo, del estrato que se encuentra encima de este punto? 20 metros cúbicos, ¿verdad? O sea, estoy calculando en este punto. Y para calcular el esfuerzo total en este punto, debo considerar todo lo que se encuentra sobre ese punto. Entonces, ¿qué tengo sobre ese punto? Un estrato cuyo peso específico es 20 kilonewtons metro cúbico. ¿Y cuánto es su espesor? 3 metros. 3 metros. Exacto, 3 metros. Por lo tanto, el esfuerzo total sería 20 por 3. Para este punto. Ahora, voy a ir y voy a calcular para este otro punto. Y el concepto va a seguir siendo el mismo. Solamente que ahora no solo voy a considerar este espesor de acá, sino que también este otro espesor de acá, porque mi análisis estoy realizando en este punto. Entonces, ¿qué tengo? Voy a tener el peso específico de este estrato por su espesor, más el peso específico de este estrato por su espesor. Entonces, en otras palabras, tengo esto que ya había calculado, hasta este punto ya había calculado es 60. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sumar el peso específico por su espesor para obtener el esfuerzo total en este punto. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, acá tengo el esfuerzo total en este punto, es 60, más el esfuerzo total de este estrato sería 22 por 2, sumados da 104, ¿no? Entonces, lo que se hace es graficar teniendo, pues, el criterio de graficar que esté un poquito a escala, digamos, ¿no? Si esto vale 60, pues 104 va a estar un poquito más estelado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene esta gráfica. ¿Ok? Vamos a calcular ahora la presión de poros. La presión de poros, en concepto, hemos dicho que se debe o está debido al agua, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la presión de poros siempre a partir del nivel freático. Si no tengo nivel freático, la presión de poros es 0. Por lo tanto, el esfuerzo total va a ser igual al esfuerzo efectivo, porque esto se convierte en 0. Por eso digo, la presión de poros siempre va a estar calculada en función al nivel del agua, al nivel freático. Si no hay agua, no hay presión de poros. Ya, eso tienen que tenerlo claro. Entonces, como debo calcular la presión de poros debido al agua, siempre voy a empezar donde se encuentra el nivel freático. Yo no podría calcular mi presión de poros en este punto, por ejemplo, porque no hay agua. A menos que tenga un ascenso capilar, pero todavía no estamos viendo ese caso, ¿no? Si quisiera calcular mi presión de poros en este punto, es 0, porque no hay agua. Acá 0, porque no hay agua. Acá 0, porque aquí está recién iniciando el nivel del agua. ¿Ya? Entonces, donde se encuentra el nivel freático siempre va a ser 0. Ahora, vamos un punto más abajo y vamos a calcular la presión de poros. Concepto es igual al peso específico del agua, que es 9.81, por la altura piezométrica. ¿Cuál era el concepto de la altura piezométrica? Ya, es la distancia, a ver, acuérdense el concepto, es la distancia del punto de análisis al nivel del agua, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál sería mi altura pisométrica? Estoy analizando, aquí es mi punto de análisis, ¿no? Aquí estoy calculando. Entonces, la altura pisométrica en concepto es la distancia que existe del punto de análisis al nivel del agua. ¿Cuánto es esa distancia? 2 metros. 2 metros. Entonces, P específico, como estamos trabajando en kilonewtons metro cúbico, acá las unidades están en kilonewtons metro cúbico, por tanto, mi P específico, pues van a estar, del agua va a estar en kilonewtons metro cúbico y el P específico del agua en kilonewtons metro cúbico es 9.81, ¿no? Entonces, 9.81 por 2, que es la altura pisométrica, me da este valor. Y ya está. Entonces, agarro, este punto es 0, este punto es 19.62 y vuelvo al 0. Y esa sería mi gráfica de presión de poros. Ahora, toca determinar el esfuerzo efectivo. Y en este caso, sigo el concepto. Esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces agarramos y en cada punto hacemos la diferencia, ¿no? Entonces en este caso 0 menos 0, 0. En este punto 60 menos 0, 60. En este punto 104 menos 19,62, 84,38. Y entonces agarro y nuevamente grafico punto por punto y nuestra gráfica de esfuerzo efectivo. ¿Está claro? Sencillo, ¿no? Ahora, si me han entendido, me van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto sería el esfuerzo total en este punto? Esta distancia varía 2. Entonces estoy agarrando a la mitad. Esto vale 1, esto vale 1. Ahora díganme cuánto sería el esfuerzo total. Díctenme en este punto. ¿Cuánto sería el esfuerzo total? Ya, dime cómo has calculado para que... 22 sería. Ya, dígame. 82. 82, dije. 82. 72,2, Inge. Exacto. Sería 60, que ya teníamos calculado hasta este punto. Nos falta este estratito para poder calcular en este punto, ¿no? Entonces sería el P específico 22 por 1. Lo vamos a poner entre paréntesis. Y da el resultado que ustedes han mencionado. 82. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, en algunos ejercicios, pues tal vez solo les pida calcular en algún punto X, entonces ustedes agarran y calculan en ese punto. Tal vez no sea necesario graficar todo porque solamente les estoy pidiendo en este punto, digamos, ¿no? Pero ya saben cuál es el procedimiento para calcular en todo el perfil estratigráfico. Entonces, ¿han entendido el procedimiento? Sí. Ya, está muy sencillo la primera parte. Vamos a hacer este ejemplo. Hagan en sus cuadernos y vamos a revisar conmigo y vamos a resolver conmigo también, pero después de que ustedes intenten resolver, ¿ya? ¿Sí pueden resolver el ejercicio solos? Sí, los tres igual, ¿verdad? Sí, en todo el perfil. Ok. Les doy unos 5 minutitos para ver. Cachito.
Ya tenemos resultados, ¿no? Directamente lo vamos a hacer acá. Ya no me manden, por favor, me van a llenar mi memoria de mi celular. Tengo mucha información. Vamos a ver cuánto me van a dictar. O que quiera participar, me va a dictar cómo calculado el esfuerzo total en este punto. 20 por 3, Inge, igual a 60. Ya, así, quiero que me digan así, qué valores han utilizado para que vayamos a registrar y colocar el valor, el resultado final, ¿no? Que sería 60. Ya. El siguiente punto. 60 más Sería 18 por 20 2, por 3. igual a 96. 96, Inge. Ya, 60 más 18 por 2. Ya. Estoy escribiendo como puedo. Y finalmente acá. 128.25. Exacto. 96 más 21,5 por 1,5. Ok. Y ahora, para calcular la presión de poros, hemos dicho que iniciamos siempre en 0, donde se encuentra el nivel freático. Siguiente punto. ¿Cómo hemos calculado la presión de poros? La altura piezométrica que sería 2 por 9.81. 19.62 sale, Inge. Ya, pero el valor que han multiplicado es 9,81 por 2. Por la altura pisométrica, que es 2. Muy bien. Ok. A ver, ¿y este punto? ¿Cómo han calculado? Sería la 31 por desde el 3.5. nivel de agua que marca hasta el nivel de abajo sería 3.5. Exactamente. Piezométrico. Estamos calculando en este punto, ¿verdad? Entonces la distancia de aquí hasta el nivel freático es 3,5. Sí. Sale 34.34.
Listo. Y finalmente el esfuerzo efectivo será la diferencia de ambas gráficas. Del esfuerzo total menos la presión de Pops. Entonces en este punto será 1.81 por 2.5. sería 60 menos 0, 60. 96 menos 19, 62. 76.38. Ahí. Y 128.25 menos 34.34. 93.92. Listo. Y esa sería la gráfica del esfuerzo efectivo, del esfuerzo efectivo en todo el perfil estratigráfico. ¿Ok? Vamos a otro caso. Aquí está todavía sencillo. Un poquito voy a borrar. Sí, todavía está sencillo. Pero vamos a un poquito complicar. Vamos a colocar una carga distribuida, ¿no? Les había dicho que también puede existir el caso en que yo tenga alguna carga, algún elemento que va a ejercer cierta presión en el suelo y pues vamos a tener que tomar en cuenta esa carga también. Entonces acá voy a tener una carga de 120 kilopascales. ¿Dónde nos va a afectar esta carga? Ay, qué feo. ¿Dónde nos va a afectar esta carga distribuida? En condiciones finales. No, todavía no estamos hablando de condiciones iniciales, Horas. en el En cálculo. el esfuerzo total. En la altura piezométrica, Inge. En el esfuerzo total, Inge. En el esfuerzo total. ¿Por qué en el esfuerzo total? Porque el esfuerzo total, pues, considera todos los esfuerzos que se van a generar en el suelo. Entonces, esta carga va a generar un esfuerzo, este espesor otro, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora resuelvan este ejercicio. Vamos a iniciar con... acá está. Este está más abajito, se te vaya ni modo. Vamos a terminar ahí. Ya, este es el esfuerzo total. Entonces, ahora, ¿va a empezar en 0 o en algún valor? 120, Inge. En 120. 120. 120. Ah, sí, ahora empieza en 120, porque sí hay una carga ahí. Entonces empieza en 120. Para el siguiente punto, ¿cuánto será? Ya. 120 más 18 por 2.5. Exacto. 165. 165. Ya. 165. Ya, a ver, vayan completando el ejercicio.
¿Ya tenemos resultados? Acá tendríamos otro valor y acá tendremos otro valor. Ay. ¿Ya? ¿Quién me va dictando los resultados? Ah, qué bien que me mencionas las unidades. Sí, si bien no estamos colocando las unidades en cada valor, pero está bien lo que ha mencionado su compañero. ¿En qué unidades estaría? En kilonewtons metro cuadrado, dije. Kilopascales. Exacto, kilonewtons metro cuadrado, kilopascales, que es lo mismo, ¿no? Eso ya lo tienen que considerar, ¿no? No colocamos en cada una las unidades, pero sabemos que están en kilonewtons metro cuadrado. ¿Cuál? ¿A esto? 21 por 1 más 165, sí, tendré que salir 186. Sí, está bien. 186 y acá, ¿está bien? Sí, ¿no? 2 por 15, 30. Así. Está bien. Ya. ¿Cuánto sale la presión de poros en este punto? 1962. Ahí.
139.62, ingeniero. ¿Cómo? Acá, en la presión de poros. 139.62. A ver, ¿cómo has calculado eso? Ya, hay uno de tus compañeros que decía 130 y tantos. ¿Cómo has calculado ese valor de 130 y tantos? Para ver dónde estás considerando el error. ¿Alguien que dictó 130 y tantos? Bueno, en realidad es correcto este resultado 19.62 porque, como decía su compañera, es 9.81 por la distancia de este punto de análisis a nivel del agua, que sería 2 metros, ¿no? Y finalmente, pues ahora sí, como tengo acá un valor, sería 120 menos 0, se mantiene los 120. Acá tengo 165 menos 0, se mantiene los 165. Ahí. 186 menos 0, 186. Acá sería 216 menos 19.62. ¿Cuánto sale? 199.38. 196.38. ¿Está bien? 199.38. 199 es. Sí. Ya, revisen. ¿Cuál? 196. 199. 199. Ya, 199. A ver, ¿por qué? 96 me salió. 196.38. 196, es ingeniero. 216 menos 19.62. 196.38. Sí, es 96. En algún ladito se están equivocando los dos. Porque este valor está bien, ¿no? 186 más 15 por 2, 216. Sí, lo correcto es 196.38. Ya, entonces creo que hasta aquí está todo claro porque es muy sencillo el ejercicio, ¿verdad? Pero la idea es que primero entiendan, por eso estamos empezando por ejercicios muy sencillos para que entiendan los conceptos, ¿no? Entonces, voy a volver a repetir. El esfuerzo total considera los esfuerzos que se generan a través del peso del suelo o de alguna carga que se va a distribuir, ¿no? Entonces, vamos a considerar cada masa de suelo para poder, pues, determinar este esfuerzo total. Y la presión de poros, pues, está siempre debida al agua. Si yo no tendría nivel freático, entonces toda esta línea de acá sería 0 y los valores del esfuerzo total van a ser los mismos que del esfuerzo efectivo. Está claro, ¿verdad? A ver, estos. Esto es la rueda para que practiquen. A ver, no. Vamos a hacer acá. A ver. Ya, antes de pasar a ascensos capilares, vamos a graficar acá. Voy a colocar acá. En hidráulica de suelos, habíamos visto que los piezómetros nos ayudan a determinar las alturas piezométricas, ¿no? Entonces, igual, en un perfil estratigráfico, yo puedo instalar piezómetros que me van a determinar cuánto es la altura piezométrica en este punto donde estoy instalando el piezómetro.
¿Ok? Y entonces, para cuando hagamos nosotros el cálculo de la presión de poros, sabemos que necesitamos calcular la altura piezométrica, ¿verdad? Yo voy a colocar aquí. Nivel de agua. Este es un tubo piezométrico, ¿ya? Y mi nivel de agua, vamos a colocar como rojito para que se dé cuenta. Va a llegar hasta acá. Entonces, ¿cuánto sería la altura piezométrica para este punto? Para este nivel. Antes de que me responda. Cada 2 cuadritos es 1 en estas gráficas. ¿Ya? Fíjense, 1, 2, 3. Entonces, cada 2 cuadritos es 1 metro. Seis, Inge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evidentemente, la altura piezométrica en o para este punto va a ser 6 metros. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener instalado en un perfil estratigráfico 1, 2, 3 piezómetros. ¿Para qué? Para tener con mayor precisión el dato de la altura piezométrica. Cuando nosotros no tenemos tubos piezométricos, generalmente lo que hacemos es siempre pues determinar la altura piezométrica debido a al nivel freático, ¿no? Porque no hay otra información que me dé la altura piezométrica. Pero ahora, si yo tengo instalado un tubo piezométrico, por ejemplo, en este ejercicio vamos a calcular la presión de poros, donde voy a tener acá una línea. Solo para explicarles, voy a graficar, adelantar algo. Y ustedes van a terminar de resolver. Ahí empieza. Tengo ahí otro punto y aquí tengo otro punto. Entonces, esto va a ser la presión de poros. Estos piezómetros que se instalan afectan solo al cálculo de la presión de poros. ¿Ok? Y bueno, nivel freático, acá 0. Este punto, ¿cómo voy a calcular la presión de poros en este punto? ¿A qué va a ser igual? 9.81 por su altura pisométrica. 9.81 por 2 metros. Porque estoy analizando acá la distancia de este punto al nivel del agua, porque este punto está en contacto directo, o sea, otra información en este punto acerca del nivel del agua, no hay más que este, ¿ya? O sea, este punto está influenciado por este nivel. ¿Y se acuerdan que también se puede decir que es la distancia del punto de análisis al nivel del agua con el que está en contacto? En este caso, eso es lo que vamos a tomar en cuenta, la distancia de este punto de análisis al nivel del agua. ¿Cuál es el que está más cercano, está en contacto con este? Es el nivel freático. Entonces sería 9.81 por 2. ¿Ok? Ahora, paso a este punto. ¿Cuánto va a ser mi presión de poros? ¿9.81 por 6. Por 6 metros. 6. Por 6. Ya, 58.86 dice, es el cálculo. Bueno, ahora vámonos a este punto. ¿Cuánto ustedes van a considerar la altura 9.81 por 6, Inge. para este punto? 9,81 por 1.5. ¿Seguro? Por 7.5. Ya, ¿por qué? Por 4.5. Por
Ujú. Ya. Bueno, no todos lo han escuchado sus compañeros en otro grupo. En realidad, el cálculo para este punto sería 9.81 específico del agua por la altura pisométrica. Entonces, sí es como su compañero decía, la altura pisométrica para este punto es la distancia de este punto a la altura pisométrica. ¿Por qué voy a tomar en cuenta este piezómetro para este nivel del agua de este piezómetro para calcular mi altura pisométrica en este punto? Porque es la información más cercana que tengo en este punto. No podría agarrar y decir la distancia o la altura pisométrica de este punto es de acá a acá. No, porque antes de tener esta información del nivel freático está la información del piezómetro. Y como les había dicho en un principio, el piezómetro se instala en un punto dado, un punto X, donde tú quieras conocer cuánto es la altura pisométrica de manera más precisa, porque eso es lo que hace el piezómetro, determinar la altura pisométrica. Y entonces, la información más cercana a este punto acerca de la altura pisométrica es de este piezómetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo sé que la altura pisométrica de este nivel hasta este nivel es 6 metros, para este nivel voy a agarrar los 6 metros y voy a sumarle la distancia que tengo desde este punto hasta donde está instalado el piezómetro, que sería 7.5 metros. Entonces, multiplico por 7.5 metros. ¿Está claro ese concepto? Jóvenes. Sí. Sí. ingeniero. Ya. Entonces, vamos a dejarles que calculen un cachito. A ver, voy a cambiar los datos. Ya digamos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Acá que esté mi nivel del agua. Iba a ser 5. ¿Y qué tal si pongo un piezómetro más acá? Y la altura que me va a dar acá, que está este. Sería 1, 2, 3.5. La altura piezómetrica de este punto, ¿no? Para este piezómetro. A ver, hagan el cálculo con esos dos datos para determinar el esfuerzo efectivo. Y con eso vamos a terminar la clase. ¿Ya tienes los resultados? Ya, a ver. A ver qué es lo que vamos a hacer. Voy a ir. Ahí.
Ay, ¿dónde está mi? Debe ser. Mi barrita de lápices, porque se ha metido acá. Ah, aquí está. Esto vamos a poner acá. Entonces es más fácil trabajar con esto. Se van a listar directamente los resultados para que vayamos calculando por ahí y por ahí. Acá tengo una línea, acá tengo otra. Acá tengo otra. Y es la otra. Y tengo que este es el esfuerzo total. Entonces, díctenme cuánto es el esfuerzo total para este punto. ¿Cuánto es? ¿Nadie? 87. 87. Ya. Para este otro punto. Muy bien. Para este. Ok. Para este punto. $200. 21.85. Ya. Y el último punto. Ok. Nos vamos a la presión de poros. Bueno, aquí sabemos que es 0. Acá. $19.62. Siguiente punto. 44.55. Perdón. Ya, aquí veremos cómo calcular. Dígame el valor. Sería 9.81 por 5. Ya, igual 49,05. Perfecto. 93.95. 95. ¿Está bien? Ya, aquí, ¿cómo han calculado? Ya. ¿Resultado? 34.34. ¿Está bien? Ya, y finalmente Sí. tenemos el esfuerzo efectivo.
Ya. 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 Listo. Entonces acá la gráfica sería esta de acá, acá, y de aquí, acá, y de aquí, acá. No, ya. ¿Están de acuerdo todos? Ya. A ver. Para que un poquito también vean cómo es a ver, la forma de las gráficas que se van a generar. El esfuerzo total siempre va a ir incrementando, ¿ya? Lo que no va a ocurrir con la presión de poros, por eso hemos hecho este ejemplo. No siempre va a ir incrementando, ¿no? Puede ser como en este caso va a disminuir. Entonces la gráfica no necesariamente va a ser en ascendente, ¿ok? Lo mismo puede ocurrir con el esfuerzo efectivo, porque si este valor fuese mucho menor, entonces posiblemente tenga un valor menor a este lado, ¿no? Posiblemente. Pero va a depender de los datos de la presión de poros. ¿Está claro la resolución de estos ejercicios? Todavía siguen sencillos, pero así vamos a empezar para que ustedes se vayan familiarizando y vayan practicando sobre todo. ¿Sí está claro? Está claro, Inge. Ok, a ver, vamos a ir con ascenso capilar, así que todavía no vamos a ver ahora. Eso tampoco. ¿Dónde está nuestro ejercicio? Aquí. Acá. Para que vayan practicando, mañana tengan preguntas. Este está con ascenso capilar. No. Ya, a ver. Cuidado que me pregunten y me digan, no hemos avanzado mañana. Van a resolver este ejercicio, pero todavía no me van a tomar en cuenta estos datos, ¿ya? O sea, aquí este es solo un solo estrato, ¿ya? Esto que estoy anulando, ahí y ahí, no toma en cuenta. Entonces, tengo acá una arcilla húmeda de 2 metros y una arcilla saturada de 2 metros. Y todo lo demás está bien. Ahora, acá, ¿qué tengo? Tengo una arcilla húmeda, perdón, una arena húmeda con un peso específico de 19, eso también se va a anular. Estoy anulando esos datos. Entonces tengo una arena de 5 metros de espesor, una arcilla que está húmeda porque está antes del nivel freático, que su peso específico va a ser 19.9, y luego abajo voy a tener una arcilla de 19.2, peso específico saturado, ¿no? Entonces acá tengo dos pesos específicos, uno húmedo que va a venir acá arriba y otro saturado que viene acá abajo. Y ahí tienen los datos de las alturas pisométricas. Igual, en este caso, cada cuadrito es 1 metro para mí, ¿ya? Sáquense una captura de pantalla y resuelvan para el día de mañana, por favor. Ya. Bueno, si no tienen alguna consulta, vamos a terminar aquí la clase. Antes. ¿Ya sacó la captura de pantalla? Sí. Ya, perfecto. Ahora quiero que me hablen
las personas